vamos a empezar a trabajar lo que ya son los campos de intervención. Primero, la profesora Gloria Álvarez, que es la coordinadora del IE, nos va a hablar un poquito, nos va a hablar como el preámbulo de los campos de intervención, y después en la mesa tenemos a representantes de asociaciones que son por parte de Acciona, Transformando Caminos para Hacerlo Ser, que es Tere Rodríguez, licenciada, gracias por acompañarnos, de Acude, Gustavo Hernández, que ya lo conocemos, y de ICE, Dano Hernández. Entonces vamos a empezar un poquito para que ellos también nos den sus experiencias de los líderes organizacionales. Bueno, gracias a ustedes. Lo que yo les voy a mostrar es como la visión que tenemos aquí en la UPN Morelos y el trabajo que han ido desarrollándose en estos 10 años en 3 aspectos. Entonces, uno de los aspectos es, bueno, cómo ha sido la ley de la UPN Morelos. Es una semblanza muy rápida. Los logros y retos que ahorita hemos obtenido en lo que yo estaba al frente de esta coordinación que va a cumplirse 3 años, y la línea de educación inicial EPA y los campos de intervención. Es muy importante vincular esta introducción con las instituciones que aquí nos van a compartir sus experiencias, porque el hecho de decir los campos de intervención de la LIE es ver más allá de una cuestión de tipo laboral o de tipo de tan solo prácticas y servicios, sino va más allá de pensar cómo podemos intervenir y desde dónde no podemos intervenir. Entonces, desde su formación se puede intervenir de muchas maneras. Es un poquito darles esta idea, ¿no? Entonces, bueno, la LIE en la UPN Morelos de sus inicios teníamos 3 líneas, que es la línea de gestión, la línea de EPA y la línea de educación inicial. Gestión nada más tuvo para 2 generaciones. Las líneas actuales quedan la educación para jóvenes y adultos, que es la EPA, y la educación inicial, en sus 3 sedes. Ahora, en la sede de Cuernavaca se ha suspendido en 2 ocasiones, pero en la sede de Galeana solo en una ocasión. O sea, hay una generación de los 50, la del 2005, en las 3 sedes, y en Cuernavaca la del año pasado. Y lo que ha venido sucediendo es que han sido alternadas en la sede de Galeana, en una generación corresponde a EPA y en otra generación de educación inicial. Aquí en Cuernavaca, hasta la anterior generación, teníamos las 2 líneas, y ahora hemos seguido también la dinámica de alternar en cada generación solo una línea, y en Ayala solamente se tiene la línea de educación de jóvenes y adultos. Entonces, bueno, es como para irnos conociendo que nada más en Ayala hay EPA, y entonces, bueno, hay campos de intervención muy específicos en la sede de Ayala. Los logros que hemos logrado como institución, y sí, aquí teniendo un poco el aspecto también de prácticas de vinculación y de logros en relación a lo que también nos planteó un poco Alicia conmigo en su plática. Tenemos uno de los logros, y que no dice, no es precisamente como el perfil, pero ha sido un gran logro, el ingreso al profesorado leve en los diferentes niveles educativos. Entonces, bueno, ahí en la página, en la web, tenemos este ingreso que nos permite de alguna manera, bueno, decir que podemos concursar, y que pueden, sobre todo las chicas los chicos también de educación inicial, pues ya con esta posibilidad, ¿no?, de ingreso a clases en el EDEN, en su área, desde los centros y los preescolares. Este es un logro para los de la línea EPA, en el Departamento de Educación de Adultos. Es lo que se ha logrado. La autoevaluación de la LIE en la sede de Cuernavaca y Galeana se hizo el año pasado con resultado de nivel 2. Les comento que son 3 niveles. Tenemos el nivel
intermedio, digamos, y entonces ha sido un trabajo muy arduo para poder conseguirlo, pero el que sigue es más porque queremos aspirar al nivel 1. Se ha dado atención a nuestros estudiantes con las becas Fonaves, aquí en Cuernavaca las del Ayuntamiento, también hubo una convocatoria para unas becas de Donarte, esta asociación civil. Se ha logrado hacer otras vinculaciones y seguimiento con instituciones receptoras de prácticas profesionales y servicio social. Y otros de los logros es de la asistencia y participación en redes y reuniones nacionales de educación inicial y de la red EFJA, la revisión y difusión de la normatividad con respecto a las prácticas profesionales para unificar los criterios de las 3 sedes, y hemos visto que lo que dice Neftali es muy cierto, de que esta es como la base primordial para que el IE se incorpore a otras instituciones y ahí desarrolle todas sus competencias. Entonces, es de la práctica en donde ustedes van a ver el desarrollo de su potencial, ¿no? Entonces, es ahí que como se vinculan. Hemos tenido avances en el uso de redes electrónicos, a través de la red, las páginas de la universidad, ha sido ya muy difundida, el uso de Facebook. Entonces, esto nos permite también este acercamiento. Se han resuelto muchas problemáticas debido a esta facilidad en las comunicaciones. Y sobre todo, bueno, esta convivencia entre alumnos, asesores, personal administrativo y de apoyo a través de diferentes eventos. Entonces, considero muy importante también esta vinculación, ¿no?, que nos acerca. Dentro de los retos, tenemos diferentes retos, sobre todo, deseamos, no tenemos un adecuado seguimiento de egresados. Justamente ahí nos daríamos cuenta de dónde están colocados, qué hacen, cómo lo hacen. Es muy importante para nosotros saber dónde están y su trayectoria. A través de eso también damos cuenta de la promoción para la titulación de egresados, aquellos que todavía no lograron este paso. Esta vinculación con instituciones para prácticas profesionales de servicio social y esta inserción laboral. Entonces, de ahí tenemos que trabajarle, hacer gestiones para insertarnos en otros niveles educativos de profesorado, y también lo tenemos como un reto, así como otros estados lo han hecho, en el caso de los estados como Chiapas, como dijo Neftali, que están en diferentes niveles educativos para diferentes líneas. Y bueno, un reto importante, la certificación a nivel de los CIES. Estamos trabajando para ello, con estos retos. Lo importante aquí, hablar de los campos de intervención. En educación inicial se trabaja por campos y proyectos de intervención psicopedagógico. Y estos campos de intervención tienen que responder a varias interrogantes, entre ellas, precisamente, ¿qué son y qué objetivos tienen como IE en educación inicial? ¿Con qué niños y niñas van a trabajar? ¿Qué hacer y cómo hacer para alcanzar logros de desarrollo? Los agentes educativos que coadyuvan a que el niño y la niña se desarrollen de manera integral, y cómo hacer y materializar la práctica profesional. Yo no soy tan especialista en la línea de educación inicial, pero lo que se ha trabajado para los campos de intervención, ellos tienen 3 grandes áreas, que es el campo de la educación formal, de la no formal y la de informal. La formal es aquella que está vinculada con instituciones establecidas o formales, tal es el caso de estos centros preescolares, los que tienen ISSSTE, IMSS, esas son las instituciones formales. Las no formales son aquellas que trabajan como con el DIS, el CONAFE, y las informales son organizaciones que prestan atención a la primera infancia y que se dan de una manera informal, como en el caso de que a veces han hecho nuestras alumnas, estudiantes y prácticas, por ejemplo, en el Museo del Niño, cursos de verano, en iglesias, en parques, en centros culturales, como Centro Cultural y la Vecindad, donde están haciendo esas prácticas y servicios que también pueden elaborar en estas instituciones. Ese es un panorama del campo de intervención que ellos tienen. Con respecto a los ámbitos y áreas de la EFJA, pues más que nada el campo educativo es amplio y complejo. Aquí es donde desarrollan los proyectos socioeducativos, a diferencia de los de proyectos de tipo psicopedagógico,
más enfocados al aula, pero en este sentido el área de la EPA es más abierto y se orienta a dar respuestas a necesidades, sujetos y contextos, promover desarrollo, vida digna y productiva, fomentar participación, tolerancia y respeto, y favorecer la democracia, la justicia y la equidad. Entonces, si nos damos cuenta, me parece que los campos de intervención, si bien están definidas áreas y ámbitos de cada línea, el campo de intervención está como en construcción, es decir, si se atienden problemáticas de la sociedad actual, nuestra sociedad es cambiante y entonces nos tenemos que ir adecuando a estas necesidades. Si bien en el área de los ámbitos son el campo de la AXA, sí vienen definidos, pero en cada uno de ellos hay que ver la situación social para poder intervenir. Entonces, estos podemos atender a la educación básica, la capacitación del trabajo, promoción social, promoción cultural, participación ciudadana, etc. Pero bajo estos contextos de atención a las necesidades. Entonces, por eso se los leo, pues, tienen más formación porque ellos atienden problemáticas de tipo socioeducativo al realizar diagnósticos y poder diseñar sus proyectos. Entonces siempre se tienen que estar trabajando al mundo cambiante en la sociedad actual. Entonces me parece importante dar este señalamiento porque de esta manera las instituciones es como van ocupando a los líderes para resolver estas problemáticas. Y hay que estar muy conscientes de esto porque desde que nosotros somos conscientes podemos ir a intervenir de una manera que podamos solucionar estos problemas, ¿no? Pues yo les dejo con esto y doy pie a las instituciones participantes con sus experiencias de intervención. En este caso, le doy la palabra a una egresada de la LIE, precisamente la niña Gemma. Ella es Teresa Susana Rodríguez del Blanco, aquí de esta universidad. Y ella está en la acción, la que es Transformando Caminos para hacer la asociación civil. Ella nos va a platicar de la experiencia como nuestra LIE y también con lo que está haciendo desde esta asociación civil. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Teresa Rodríguez, soy egresada de la licenciatura en Intervención Educativa y sí quiero hacer como contextualizar un poco mi presencia acá. A mí me pidieron que diera mi experiencia y creo que una experiencia como interventora educativa justo empieza desde que yo ingresé a la universidad. Yo soy parte de la segunda generación de la LIE y digo, no entré a la LIE por ser mi primera opción, o más bien no porque, creo que la primera opción era entrar a la universidad pedagógica, sin embargo no a la licenciatura a la que entré. Sin embargo, creo que al pasar del tiempo me fui quedando por diversos motivos y a lo mejor el último motivo fue justo la formación académica, lo he de confesar. Sin embargo, ahora sí creo que soy una insaciable luchadora por la licenciatura. Creo que me interesa mucho esta parte de la continuidad de la formación de los licenciados en intervención educativa y que la formación que se nos da en la universidad no es que no sea suficiente, sino más bien que no solamente se debe quedar dentro de la universidad. Sí les quiero hacer como esta pequeña introducción, porque creo que en eso se basa mucho de lo que les voy a estar platicando, mucha de la experiencia la que he recorrido a lo largo de estos años. Ya son más o menos 5 años que egresé de la universidad y sí hago también como el preámbulo de que yo tardé año y medio en titularme de la licenciatura, ¿no? Y que creo que hay como muchos factores que intervienen en esa parte de la intervención y de la parte de la titulación. Una de las primeras preguntas que surgen no solamente al interior de la licenciatura, sino que también surgen cuando uno sale y dice que es interventor educativo, ¿qué es la licenciatura en intervención educativa? Y que yo sí les puedo decir que a partir del segundo
toda la presentación. ¿Está ya la presentación? Perdón, nada más. Sí. Algo que siempre nos decían los maestros, sobre todo en los primeros semestres, y que les digo, yo era de la segunda generación, era de, bueno, pues es que el licenciado en intervención educativa no es maestro. Y eso lo teníamos claro, ¿no? Había una maestra que yo tenía en los primeros semestres que nos decía es que su tarea de todos los días es levantarse, mirarse al espejo y decirse, yo soy licenciada en intervención educativa. Y entonces, por eso no nos resuelve absolutamente nada. De la misma manera que, y creo que no ha cambiado mucho el discurso, porque se comenta, la intervención existe o el ámbito para el licenciado en intervención educativa es de muchas maneras. Hay muchos y solo complejos los campos de intervención educativa. El campo de intervención educativa no está definido más que con la acción. Y entonces eso nos dice todo, pero nos dice absolutamente nada. O sea, es real y algo que es muy cierto es que nosotros tenemos que irnos abriendo puertas. El licenciado en intervención educativa es cierto, no somos docentes, sin embargo, afuera no lo entienden. Sí les puedo decir, y pongo el ejemplo de mi directora actualmente, de la institución en la que estoy trabajando, dice es que yo después de 3 años de que estuvimos en contacto puedo entender qué es la licenciatura en intervención educativa, antes no. Entonces es como bastante complejo la tarea porque no solamente es definir qué es la licenciatura en intervención educativa, o no solamente nuestra tarea es decirles y hacernos ver como profesionales competentes para el trabajo, sino que tenemos que definir y aclararles qué es la licenciatura en intervención educativa, que no somos psicólogos, no somos sociólogos, no somos docentes, pero sin embargo yo sí les puedo decir que recién empezada de la universidad me puse a entregar mis currículums por todos lados. Cayó en el Instituto de la Juventud y gracias a eso me propusieron fui nominada al el premio estatal de la juventud. Después de eso me llegaron 2 ofertas de trabajo muy importantes. Una que fue en una preparatoria y me hablaron por teléfono para dar clases en una preparatoria particular. Y se sorprendieron aún más cuando yo les dije, no, muchas gracias. ¿Y por qué? Porque yo no me veía dando clases en una preparatoria, en un corte que no me tocaba hacerlo a mí, pero además en algo que me habían como inyectado todos los días diciéndome, tú no eres docente. Entonces, era así como, bueno, pues ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo voy a dar clases? Y a mí lo que me enseñaron en la universidad, fervientemente, era, tú no vas a dar clases. Entonces era como algo complicado, ¿no? Y el otro trabajo que estuvo como insistentemente y siguiéndome durante mucho tiempo, fue entrar a la Secretaría de Seguridad Pública, entrar como perito investigador, y que yo tampoco, sinceramente, me veo trabajando en un ámbito de gobierno como tan cuadrado y tan duro como puede ser el sector de seguridad pública. Sin embargo, lo que sí quiero dejar claro con esto es que no es que no tengamos oportunidades de empleo, sino que de repente nuestro proceso de formación se limita solo a la universidad y no vemos más allá de la universidad y de las materias que nos vienen en el currículum. Entonces, más allá de nosotros dedicarnos a formarnos, ya sea con justo estos foros de encuentro, con todos los congresos nacionales e internacionales que se dan y que se nos dan a conocer aquí en la universidad, pues simplemente nos quedamos en la universidad porque pues, es mucho más fácil seguir siendo estudiantes y solamente dedicarnos a eso. Yo sí les puedo compartir que desde el año, yo entré a la universidad en el 2003 y desde el 2004 pertenezco o he estado en el mundo de las organizaciones civiles y no como practicante o no como servicio social o no como becaria, sino simplemente como voluntaria. Sí les puedo decir que desde el 2004 estoy con un grupo de trabajo y que más allá de la formación que se me dio dentro de la universidad, mucha de la formación que yo tengo es gracias al grupo de personas con el que he estado y con el que he seguido, y espero seguir, dentro de estas organizaciones sociales. Y que de repente esas competencias que he podido adquirir y que he podido desarrollar tienen que ver mucho con las competencias en las que vamos siendo formados aquí en la universidad. ¿Cuáles son estas características o estas competencias en las que nos están formando en la LIE? Y que creo que ese es
Ese es el sentido básico en el que nos tenemos que basar nosotros para poder ser y defender la licenciatura en intervención educativa. Es un espacio de formación que nos permite ser un poco de todos, pero y que la diferencia entre ser todo y ser nada tiene que ver justo con la parte de nuestra vivencia y de nuestras competencias, y que no solamente tiene que ver con las competencias que nos forman aquí, sino con las competencias personales y con la forma de vida que tiene cada uno. Creo que hay como la diferencia entre decir actualmente, y de manera personal lo digo, yo puedo decir la licenciatura en intervención educativa es muy amplio el panorama, ya lo puedo tomar como algo que tiene sentido y no como en un inicio que yo estaba estudiando la licenciatura y que ese todo y muy amplio me daba el significado igual a nada. Creo que uno le puede ir dando el sentido a esa formación y a esas competencias que vamos teniendo de acuerdo a los intereses que tiene cada uno, pero también de acuerdo a las competencias personales que cada uno va desarrollando. Y que siempre que tengo oportunidad de convivir con licenciados en intervención educativa, siempre les digo, las competencias no es algo que nos dan en una cajita y que nosotros por arte de magia la abrimos y se nos dan las competencias. No es algo que nos podamos rociar como un perfume, que nos podamos echar como un baño y que ya resulta que somos competentes para la flexibilidad del pensamiento, para el trabajo en equipo. No es así. Las competencias se aprenden en la práctica y creo que es lo que resulta más interesante en nuestro proceso de formación. Entonces, regresando y retomando un poco las características de la LIE y esta vinculación con las organizaciones civiles, que creo que de ahí parte la amplitud de las posibilidades de un interventor educativo, es que la LIE tiene una dimensión social, que esta dimensión social trata de dar respuesta a las necesidades educativas acordes con experiencias específicas de carácter sociocultural singulares a los diversos contextos del Estado y de la República. Y, bueno, dentro de las organizaciones civiles esta competencia o este aspecto se tiene. El enfoque de competencias, capacidades de adaptación, resolución de problemas, flexibilidad de pensamiento, trabajo en equipo, relación y control autónomo, sensibilidad social, comprensión de diversas culturas, capacidades de convivencia social. Si no tenemos estas, créanme que no podríamos vivir dentro de las organizaciones sociales, sobre todo por esa capacidad de adaptación y el trabajo en equipo. Y este poder tener la capacidad de vincularnos con otras profesiones también. Yo sí les puedo decir que dentro de la asociación, por lo menos el equipo de base, la mayoría o todos son psicólogos, la mayoría son psicólogos, y que soy la única licenciada en intervención educativa, pero finalmente ha habido como muchas maneras y muchos aspectos en los que hemos podido integrar a otros licenciados en intervención educativa y que también ha podido funcionar, sumar a otras carreras que son diferentes a la psicología y que tienen que ver con otro corte, no solamente la educación también. Esta profesionalización en educación básica y que como este apellido de educación básica no solamente se queda en esa parte de educación básica, sino en todos los sentidos, ¿no? Esta parte de analizar, interpretar, organizar, negociar con el propio equipo y con los equipos externos o con las otras agendas que se están como que involucrando dentro de cada una de las acciones. Planificar, investigar, diseñar, evaluar, dirigir, implementar y emplear nuevas tecnologías de la comunicación. Y que específicamente creo que puedo hablar de la formación que tengo de la especialidad en educación para personas jóvenes y adultas y que nos van formando también para realizar diagnósticos socioeducativos en diferentes niveles y que se utilizan los diversos enfoques metodológicos y sus técnicas de elaboración de proyectos alternativos e innovadores, caracterizar a los sujetos y a los grupos que participan en los procesos socioeducativos, realizar investigaciones desde diferentes perspectivas y que se consideran una condición socioeconómica, desde considerar estas cuestiones socioeconómicas, étnicas, el ciclo de vida, el género de las personas con las que se intervienen, identificar las necesidades de aprendizaje, la sistematización de experiencias y que todo esto nos van formando aquí en la universidad, que más allá de dejarlo en un simple aprendizaje, creo que la tarea siempre es como llevarlo a cabo y llevarlo a la práctica dentro de nuestro contexto en el que nos estamos dedicando, ¿no?
creo que puedo decir que mucha de esta base y muchas de esta formación profesional que he tenido o que tuve dentro de la Universidad Pedagógica me ha permitido tener como la capacidad de permanecer dentro de la organización y poder proponer cosas y poder estar trabajando dentro de una organización civil, y ya no solamente como voluntaria o como profesional, sino como fundadora. Yo soy fundadora de Acciona, trabajando, una de las fundadoras de Acciona, transformando caminos para así hacer. Esta es una asociación que formamos un grupo de personas, un grupo de profesionales desde el 2009 y que creo que ha constituido como muchos retos hacia el interior y sobre todo como esta parte de formación y consolidación de la asociación civil, pero finalmente creo que muchos de la parte de poder estar dentro de la organización civil es poder sumar a otros agentes y estar en el contexto de la educación y en esta amplitud de contextos y de dimensiones que puede tener la LIE. Creo que dentro de nuestra misión y dentro de nuestra visión y dentro del propio trabajo que se tiene como organización civil, y a pesar de ser como carrera minoría dentro de la organización, creo que muchos de estos procesos que hemos implementado tienen el corte de la intervención educativa y no como profesión, sino como formación dentro de la organización. Dentro de nuestra misión, nosotros tenemos impulsar y desarrollar procesos transformadores y sustentables en las personas, organizaciones y comunidades, ampliando sus capacidades y oportunidades para el bienestar. Y que nosotros vamos desarrollando esta parte y la vamos impulsando dentro de las mismas, o desde las mismas características de las personas, y que tiene mucho que ver, si nos regresamos un poquito a estos cuadros de las características de la licenciatura o de la línea EFA, y dentro de las competencias en las que nos van formando, tiene que ver con esta parte de contextualizar cada una de las acciones que nosotros como interventores educativos realizamos. Esta parte de la visión, el lograr la corresponsabilidad social de las personas, organizaciones y comunidades que transformen el entorno a nivel local, regional y nacional. De la misma manera, tiene que ver con el dar respuesta a esta parte de poder integrar y de poder sumar a diferentes actores, y que esta parte de la corresponsabilidad social no solamente se da en la manera en que nosotros como interventores o como asociación civil nosotros le demos respuesta a cada una de las problemáticas sociales que las que vivimos. De manera breve, creo que muchos de ustedes ya la conocen, es como nuestra presentación de la organización. Y la parte en la que sí pido 2 minutos para poder terminar. Dentro de las actividades a desarrollar, dentro de las actividades que se desarrollan dentro de una organización civil, tiene que ver con este proceso de formación, el proceso de gestión y el proceso de vinculación. Que para el proceso de formación creo que tenemos como muchas herramientas y muchas bases para poder hacerlo. Sin embargo, creo que como licenciados en intervención educativa, y hago nuevamente el paréntesis de que yo soy parte de la segunda generación de la licenciatura, creo que hay cosas en las que todavía estamos como cojos, ¿no? O yo como parte de la segunda generación estoy coja. De repente en el proceso de gestión, yo desde que salí de la universidad y cuando ingresé a la organización social en la que estuve antes, yo sí le decía a quien era mi coordinadora de proyectos, decía es que yo la parte que tengo coja es la parte de gestión, y lo tenía claro, y según yo hasta este momento lo tenía, era la única parte que me faltaba. Sin embargo, sí me atrevería como a dejar algunas preguntas al aire, ¿no? Porque somos especialistas en desarrollar y diseñar proyectos. Sin embargo, no sé si todos sepamos cómo se formula un indicador o cómo se formula un objetivo
o cuál es la diferencia entre una meta y un objetivo, o cuál es la diferencia entre un proyecto y un programa. Entonces, creo que más allá de seguir la misma línea y la misma carga curricular que hemos tenido desde el 2002 que se generó la licenciatura, creo que es momento también de voltear a ver cuáles son las necesidades del contexto y de esta amplitud de formas de trabajar de los licenciados en intervención educativa y cuáles son las reales necesidades de este campo de acción. Si les puedo comentar, que nosotros como asociación civil, bueno, hago la defensa. En la cuestión de trabajo de base, estoy yo dentro de la organización. En el trabajo por proyectos hemos tenido desde el 2009 y hasta el 2012 a una compañera de aquí de la UPN Cuernavaca y a 7 egresados de la UPN Iguala, que son de la línea ERJA y de la línea inclusiva. Y de prácticas profesionales hemos tenido alrededor de 12 practicantes o servicio social o voluntariado, aproximadamente a 12 personas aquí de UPN Cuernavaca. Me faltaron los de Cuautla y pido una disculpa. Y más o menos hemos tenido 30 de Iguala. Entonces, este proceso de formación, creo que más allá de solamente quedarnos como nosotros como organización civil y yo como egresada de la licenciatura en intervención educativa, creo que una de nuestras tareas cuando seamos egresados y cuando pertenezcamos a diferentes instituciones o a estos diferentes ámbitos que se pugnan para los licenciados en intervención educativa es abrir la oportunidad para otras personas. Sin embargo, creo que es tarea de todos y tarea de los que están aquí presentes, de los licenciados en intervención educativa en formación, en dejar esas puertas abiertas, que no por situaciones personales o no por situaciones específicas de cada uno de ustedes se vayan cerrando esas puertas que a muchos de nosotros nos ha costado mucho trabajo abrir. Creo que esa es una de las tareas más importantes que se tiene y esa tarea creo que sí es dentro de la universidad, que se tiene que hacer como esta vinculación de lo que se forma aquí, pero también lo que se va a reflejar dentro de las instituciones que se han estado abriendo, que se ha estado abriendo la oportunidad para dar a conocer la licenciatura en intervención educativa. Participación. Y enseguida tenemos a Gustavo Hernández en la asociación ACUDE. Bueno, ahora con mi asociación. ACUDE es una asociación civil que nace por allá en principios de los 2000 y que es hija de un colectivo existente previamente que se llamó Comexani, Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez, que además fue pionero en el país para presentar contrainformes o informes contra, no sé si sepan a qué se refiere esto. Los gobiernos, hablando de derechos humanos, los gobiernos presentan informes sobre la situación, en este caso de la infancia, a la ONU, ¿no? a la parte de la ONU que se encarga de los derechos de la infancia, en la UNICEF, etc. Y Comexani fue pionera en el país en la entrega de contrainformes, es decir, de informes hechos desde la sociedad civil, que no necesariamente desmienten los que hace el gobierno, pero que generalmente tienen cifras distintas porque la manera de contar las cosas es diferente. Esa es una virtud del tercer sector, de las asociaciones civiles, que no tienen pelos en la lengua y el compromiso generalmente es con los derechos y con las personas. Entonces, ACUDE nace de ahí, pues, de ese proceso, y ACUDE se dedica a, básicamente, a trabajar en temas como bienestar y desarrollo de la infancia, calidad educativa, formación ciudadana y participación social en la educación. Esos son como los grandes grupos de trabajo de ACUDE. Yo he colaborado con ACUDE desde hace bastante tiempo en algunos grupos, pero principalmente en los últimos tiempos
Él colabora con un proyecto que se llama Comunidad Educadora. ACUD estableció relación desde hace alrededor de 8 años, más o menos, con unas colonias, una parte de Tlalpan que se llama Zapan Tepechimilpa. Es un núcleo de unas 7 u 8 colonias en alta marginación, que está considerada según los estándares de medición del gobierno del DF e incluso los estándares del gobierno federal. Es una zona de alta marginación, está situada en la parte alta de la Sierra del Ajusco, o sea, en el Ajusco medio, digamos. Fue fundada en los años 70 con una serie de colonias producto de invasiones de terreno, que luego se fueron regularizando, etcétera, etcétera, y que han sufrido pues, esos procesos. Y que además han luchado, por ejemplo, por el derecho a la educación en términos de conseguir que se haga una escuela en el lugar, etcétera, etcétera. Y digo, así pinto más o menos el contexto del trabajo del proyecto de Comunidad Educadora. ¿Por qué hablo del proyecto de Comunidad Educadora aquí y ahora? Porque ese proyecto tiene muchas de las características que ustedes cubrirían pues, con gente que se dedicaría a hacer un trabajo de ese tipo. No sé si me lo entienden. O sea, yo he visto el mapa curricular de la carrera y las diversas vertientes, las materias optativas, etcétera, y digo, wow, si esto hubiera existido hace años. Yo conozco a mucha gente de las organizaciones civiles o de organizaciones civiles de muchos tipos, que, como dijo la compañera Casta, hubieran estado encantados de cursar una carrera, ¿no? Porque tenían la vocación de servicio, digamos, hacia la sociedad civil abierta en términos de educación popular, como se le llamaba en los 60, 70, pero no había en las universidades una carrera de ese tipo, ¿no? Sino que se ganaba ese título, digamos, en la práctica y intercambiando experiencias con gente que sí se dedicó a estudiar la educación popular, ¿no? Desde la perspectiva, por ejemplo, de Paulo Freire, etc. En Guadalajara, en México, existe una cosa que se llama Instituto Mexicano del Desarrollo Comunitario, INDE. Ellos tienen, no sé si todavía tenían, al menos hasta hace unos años, no sé si actualmente todavía, una cosa que llamaban Escuela Metodológica Nacional. ¿Sí? Entonces, Escuela Metodológica Nacional proveyó de los cuadros, de la formación a los cuadros, digamos, de las organizaciones progresistas del país durante muchos años. Pero ahora descubro yo, al menos con mucha sorpresa y agrado, que en la UPN hay una carrera que tiene como esta visión también. Aunque, pasando por los comentarios y las preguntas que hacían en la intervención de Mesalia hace rato, y cosas que hoy otros, claro, me doy cuenta también de que se está como clavando mucho en el rollo de la educación formal. Y sí quiero decir que hay un campo mucho más amplio allá afuera para conseguir trabajo, para darse, incluso le decían compañeros, para darse a sí mismos el trabajo. Sí. No hay cosa más chida, yo creo, que ser el propio jefe de uno. Entonces, les platico básicamente lo que hicimos en el proyecto Comunidad Educadora. Fue, el gobierno de la Ciudad de México tenía, o firmó un rollo ahí con otros países, con otras ciudades del mundo, que tenía que ver con la ciudad educadora. Entonces, en la lectura del gobierno, el gobierno iba a proveer servicios educativos, educación en general, cultura en general, así, el acceso a la cultura en general, así debería entenderse, a la población de la Ciudad de México. Pero, curiosamente, esos servicios casi siempre son en la parte central, si no de la ciudad, sí de las delegaciones. Y difícilmente hay eventos en zonas como Tepechimilpa. Tepechimilpa, para que se den una idea, es un lugar alto. O sea, hay que subir, porque está en el Ajusco medio. O sea, está en la mitad de la subida a la curva del Ajusco. Esas colonias están arriba. Es como subir de la Ciudad de México por carretera a Tres Marías, por decir. Bueno, no tanto. ¿Me explico? Entonces, ustedes tendrían que subir en auto para llegar a Tepechimilpa por callecitas, ¿no? Entonces, aparte de que está lejos, está arriba. Entonces, es una zona aislada. Entonces, la lectura de la misma comunidad, hicimos trabajo de diagnóstico participativo, fue, pues acá cuando va a llegar eso de la ciudad educadora, no va a llegar. Y recordando el asunto del ejercicio de los derechos, que es la defensa del derecho. Entonces, si tenemos derecho a esos eventos, tenemos que proveernos en el principio.
puedes exigirlos algo. Entonces por ahí empezó la seguidilla de eventos que se fueron dando. Para no hacerles el cuento muy largo, terminamos consiguiendo recursos de 3 instancias distintas. Una fue el gobierno de la ciudad, otra fue el Inversor federal y otra fue una embajada, o por medio de la embajada de un país al norte que no es Estados Unidos. Entonces, teníamos una serie de objetivos que están planteados aquí como objetivos que pueden ser herramientas como ustedes buscan en internet diversas maneras de hacerse. Uno era fortalecer el sentido de pertenencia, arraigo y compromiso entre la comunidad. Leyendo el mapa curricular de la carrera, ¿no les hace sentido? Fortalecer el sentido de pertenencia y arraigo y compromiso. Identificar, alentar y fortalecer iniciativas educativas y culturales de la misma comunidad, o sea, no las que nosotros les llevábamos, sino las que ellos iban a las que nosotros de fortalecer, ampliar y ampliar opciones educativas y culturales. Es decir, luego impulsar un movimiento de promoción de lectura y escritura. La comunidad y nosotros nos dimos cuenta de que la biblioteca más cercana estaba poco menos que a la mitad de la subida. Entonces un niño de primaria que quisiera ir en la tarde a hacer su tarea en la biblioteca estaba imposibilitado. Porque es una región marginal y generalmente en esas regiones los papás ambos trabajan. Entonces no hay tiempo para ir a acompañar al chamaco. Entonces si el hermano mayor acá no se le da la gana de acompañar a la biblioteca, no puede, porque tiene que tomar un tercero para llegar hasta la biblioteca y luego regresar. Entonces es un problema para ellos. La comunidad decidió fundar una biblioteca. Entonces hicimos malabares con ellos y al final tienen una biblioteca de cerca de 1000 volúmenes. La generación de la biblioteca también empezó a plantear la necesidad de lograr que la comunidad se pusiera a leer, ¿no? Entonces se generó un movimiento que estaba... O sea, yo les cuento las actividades, pero ustedes imagínense con el diseño curricular de su carrera, con las capacidades que desarrollan ustedes, con las habilidades que van teniendo, si le están metiendo galleta a la carrera, no más andan pueden darse cuenta de la posibilidad de intervenir en ese espacio educativo. Y con esto quiero hacer énfasis también que el espacio educativo no solo está en la escuela, ¿no? En este caso es una comunidad. Y la definición es una comunidad educadora, es decir, una comunidad que se educa a sí misma y que educa a quienes se le arriman, por decirlo algo. Entonces, otro de los proyectos fue sistematizar y difundir la experiencia. O sea, no solo hacer el argüente, sino además contar, ¿no? Y además escribir la historia de la comunidad. Entonces siguieron saliendo, y si siguiéramos ahí, estaríamos haciendo otras cosas. ¿Sí me explico? O sea, otra vez, chamba hay. La cosa es poder acercarse a la comunidad. A Pude le costó 7 años llegar a esa comunidad y generar tal nivel de confianza que estoy seguro que si mañana tenemos un año de no estar ahí arriba. Pero estoy seguro de que si mañana nos plantamos, lo primero que dirían es, ¿qué hacemos? ¿No? Y aparte hay centros comunitarios ahí que siguen funcionando solos, ¿no? Que no fundamos nosotros, que fundaron ellos, o ellas también. Pero son procesos en los que uno puede ir colaborando. Y más, si digo, repito, desarrolla estas habilidades y conocimientos que ustedes tienen la posibilidad de aprender en esta Continuamos con Nando Hernández, fundadora de Incidencia Civil en Educación. Bueno, primero, no se me duerman. Ya vamos a terminar este bloque. No se me duerman. Y bueno, es que yo tengo una disyuntiva. Quiero hacer la presentación de la red, pero quiero preguntarles muchas cosas. No sé qué hacer. Quisiera, no sé, tal vez 3 o 4 que me pudieran responder esta pregunta. ¿Cómo eligieron su carrera? ¿La eligieron o no la eligieron? ¿Cómo fue que llegaron aquí rápido? Sí, a ver, unos 4 años.
Sí, porque aquí espero que se decidan. A mí primero me gustaba de verdad con niños. De la universidad nunca había sabido. Me interesaba trabajar con niños. Y una prima estudia en allá. Entonces me dijo que allá no se iba a ver las inscripciones. Entonces me metí a la página de internet casi al final y quedé aquí. Pero lo que te gusta es trabajar con niños. Sí. Eso es. ¿Alguien más? Aquí no es. Bueno, pues yo elegí la carrera porque también una prima tenía conocimiento de la universidad y había dicho que había educación para ser docente de primaria, para ser docente básico. Pero después me metí a la página y me chica que había una carrera nueva. Y pues me arriesgué, ahora sí que me empecé a buscar otro camino, porque pues todos conocemos las carreras que están hoy en día y la verdad están saturadas. O sea, es bueno experimentar cosas y tratar de buscar otro camino y no guiarnos por el que todos han seguido y han trazado. Entonces, el punto es tener como una carrera distinta, ¿sí? Pero en educación, o sea. En educación, dirigido a la sociedad y pues salirse un poco del sistema. El magisterio está ya establecido, ya tiene años trabajando, pero o sea, ahora es tiempo de que nosotros empecemos a ver, a darnos cuenta de que verdaderamente se está trabajando bien, cómo se está favoreciendo la sociedad, en fin, buscar nuevas opciones de trabajo y un buen camino para nuestro país. Como esta cosa de hacer algo en educación para el país. Sí. Esa es la idea. Algo allá, levantaron la mano por ahí. Sí. Bueno, yo pensaba que era para ser maestro, me metí todo. Y me metí para la página y todo, y digo, así la ser maestro. Y no, es que tienes para ser maestro. Pero después, pues como dice mi compañero, tienes que ver más allá de lo que tienes. Tienes que ver más allá, un porqué de las cosas. Platicaba con uno de mis compañeros y me dijo que pues tenía que haberme informado mejor, pero después como que vas descubriendo cosas nuevas y dices, bueno, pues no importa, si es para ayudar, para un bien, para lo que yo quiero, pues está bien, qué perfecto, ¿no? Y ver un poquito más allá de lo que está en medio de nosotros, ver más allá, trascender en todas las cosas, en todos los aspectos. Tengo 5 minutos, así que ya Bueno, es que, o sea, esto da un poco la idea de los campos de intervención. Que los campos de intervención, quisiera decir, ponerlo en esos términos, no significa chamba, significa que queremos lograr algo, o sea, tenemos un propósito en la vida y después viene el trabajo. Pero el punto es, ¿qué queremos hacer con lo que aprendimos en la universidad, con lo que aprendimos en la vida? Porque su formación no es en la universidad, es en toda la vida. Pues esto de comunidad educadora implica que ustedes están aprendiendo en la escuela, están aprendiendo en el receso, aprendimos yo creo que más de lo que estuvimos trabajando en la sesión, por lo que estábamos conversando. Entonces sí quiero darles ese mensaje, que el campo de intervención va a ser tan amplio como el enfoque que tengamos de lo que es educación y de procesos de aprendizaje. En el caso de la red que yo coordino, es una red que se llama Incidencia Civil en la Educación y nace en 2003 como un espacio de articulación para entender qué implica las problemáticas que hay en la educación para dar soluciones. Igual, este espacio evolucionó y ahora es una red que lo que hace es promover la articulación de organizaciones, colectivos y personas que buscan mejorar las políticas públicas con el fin de impulsar el cumplimiento cabal del derecho a la educación. ¿Alguien sabe qué son las políticas públicas? ¿Qué son las políticas públicas?
minutos para terminar. Son los proyectos apoderados establecidos por el Estado. Ajá, exacto. Son acciones que toma el gobierno para resolver un problema. Esas son las políticas públicas. Nosotros partimos que tenemos el derecho de influir en esas decisiones para mejorar la calidad educativa. ¿Por qué queremos mejorar la calidad educativa? Porque todo el mundo cree que con la educación se puede transformar el país. Creo que si buscamos y pretendemos transformar la realidad, estamos partiendo que la educación lo que puede dar es tener una perspectiva distinta de lo que queremos hacer y ser. Que no solamente queremos buscar trabajo, queremos ser ciudadanos activos, queremos ser ciudadanos comprometidos, que podamos realmente incidir en la realidad desde donde estemos. El problema de que no hay trabajo es una consecuencia de que no tenemos ciudadanos que puedan exigir que debe de haber oportunidades de trabajo. Y es resultado también de un sistema corrupto que se ha extendido y se ha ampliado porque no podemos y no tenemos la posibilidad y las capacidades de defender lo que es nuestro, que no conocemos nuestros derechos, que no conocemos las leyes. Por eso, para nosotros, el derecho a la educación es como una máxima en el asunto. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, lo que nosotros buscamos es fortalecer las capacidades de los ciudadanos en general para participar en la vida pública del país, para exigir el derecho a la educación. Nuestro campo es el derecho de la educación, pero como decía, nosotros pensamos que el derecho a la educación es el derecho llave para todo lo demás. Impulsamos la construcción de una política pública que todavía no logramos hacerlo, estamos en eso, integral de participación social desde un enfoque democrático. Si tú estás planteando que quieres tener un gobierno democrático, necesitas promover la participación de toda la gente para realmente que las decisiones se tomen no desde solamente las autoridades, sino que haya una intervención de cada uno de nosotros para esto. Para eso necesitamos capacidades, necesitamos conocer el sistema educativo, necesitamos conocer cómo funcionan las leyes y necesitamos conocer qué procesos hay para exigir que las autoridades cumplan con lo que les corresponde. Hay procesos en los que tú puedes pedir al presidente que te diga qué está haciendo y por qué lo está haciendo. ¿Y cuándo los usamos? O sea, ustedes ahorita pueden tener la capacidad de mandar una carta a Felipe Calderón y próximamente, aquí no quiero nombrar todavía, no puedo hacerlo, para que nos diga qué está haciendo en este tema y tiene un tiempo para responder. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo usamos? Creo que esa es una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho. También el tema de que la educación para personas jóvenes y adultas sea una prioridad en las políticas públicas. Creemos firmemente que si nosotros impulsamos procesos más allá de las escuelas, más allá del INEA, que es una apuesta, pero no solamente los jóvenes o los adultos quieren aprender a leer y escribir. Necesitamos otros espacios donde educarnos. Y si el gobierno no tiene como una prioridad esos espacios, creemos que estamos realmente teniendo una exclusión de todas las personas jóvenes y adultas que no pueden acceder a una educación regular o al INEA. Y la otra es que queremos hacer exigible y justiciable la discriminación como violación al derecho a la educación. Si tú no tienes acceso a un proceso educativo, hay una violación del derecho, sea como sea, y queremos hacer explícita esta discriminación. Y no solamente porque no puedas estar en una escuela, sino porque los procesos a los que estás insertos no tienen nada que ver con tu realidad y no tienen nada que ver con lo que vas a necesitar para mejorar tu calidad de vida. Termino porque ya se me pasó el tiempo. Tenemos temas específicos en los que trabajamos y cuando yo vi, igual que Gustavo, la carrera de IE, cuando conocí a los alumnos de la UPN que ahorita están liderando este foro, yo decía, de verdad, es una alianza que necesitamos de los que salen de esta carrera con las organizaciones del tercer sector, para realmente generar transformaciones. O sea, no solamente estamos hablando de intervenciones en campo, que es súper importante,
sino más allá de eso, cómo juntos realmente empezamos a impulsar que el gobierno responda a lo que nosotros necesitamos y queremos. Para eso queremos a los DIFs, para que estén en todos los espacios, en educación, en salud, en donde se les ocurra. En todos los espacios hay espacios educativos y de intervención. El punto es que necesitamos también pensar en nuestro fin último. ¿Para qué estamos estudiando? ¿Para qué estamos aquí? O sea, la problemática en el país es muy grande, muy fuerte. Y no nos podemos limitar a pensar que la formación en la universidad es para conseguir trabajo. Para eso no es. La realidad es muchísimo más allá. Necesitamos pensar cómo somos actores políticos y sociales para transformar esta realidad y no buscar trabajo, sino exigir y generar fuertes cambios, porque esto se viene muy duro. O sea, los próximos sexenios no sabemos cómo vamos a estar y necesitamos a los líderes en INSE, en Nacional, en AMUDE y en todas las organizaciones y en todos los espacios donde podamos tenerlos. Ya. Ya que está aquí Dago, pues le damos un agradecimiento también porque es también parte del financiamiento que tuvo su organización para este encuentro. La torta que se comieron. Se nos falta que pudieron pagarse, entonces, pues, es el momento de hacer entrega a cada uno de los que están en esta mesa y hacemos entrega entonces tenemos la confianza para Tere de su participación. Un aplauso, por favor. A Gustavo Hernández de AMUDE. Otra. Pocos, o no sé si era, si estuve incluida, más dos, de los dos iba incluida. Y también a Ranu, no sé, pero le damos un fuerte aplauso para avanzar. Bueno, un agradecimiento a cada uno de ustedes, un agradecimiento también por su participación. Y vamos a continuar, en los tiempos estamos desfasados, vamos a tratar